Se ve y se escucha. Doctor. Ok. Ok, se ve, ¿no? La diapositiva, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Ok, entonces vamos a continuar con las clases teóricas. En esta oportunidad vamos a hablar de rehabilitación traumatológica. Las competencias que vamos a desarrollar es la descripción de las lesiones traumatológicas, el impacto de estas lesiones traumatológicas, la rehabilitación de las lesiones traumatológicas y esquemas terapéuticos en rehabilitación. Como primera lesión traumatológica vamos a hablar de las fracturas. Bueno, las fracturas, ¿no? Se definen como una pérdida, ¿no? De la continuidad de un hueso, ¿no? Una solución de continuidad del hueso, de origen traumático o no traumático. Son muy frecuentes, ¿no? En el servicio de urgencias y emergencias. Las edades más predominantes se abarcan de 21 a 30 años, predominio sexo masculino, y los huesos de mayor incidencia en fractura son el de miembro inferior, ¿no? El fémur, la tibia, el peroné. Bueno, las fracturas se van a clasificar de diferentes puntos de vista, ¿no? Etiológicas, tenemos las traumáticas, generalmente provocadas por accidentes, las patológicas, es decir, en un hueso enfermo, ¿no? ¿No? Pequeños impactos van a producir fracturas en estos huesos, ¿no? Que están lesionados. Por ejemplo, son la metástasis óseas, las neoplasias óseas, la osteoporosis, las fracturas por fatiga, por estrés, ¿no? El continuo exceso de esfuerzo excesivo, generalmente en deportistas, cuando corren, ¿no? Largas distancias o realizan saltos muy repetitivos, se producen estas fatigas por estrés. Por el mecanismo de la producción puede ser directo, indirecto, directo, la fractura justo en la zona del impacto, mecanismo indirecto, la fractura, ¿no? Alejado al sitio del impacto, o el patrón de interrupción, puede ser incompletas o completas, fracturas incompletas, ¿no? No abarcan todo el eje transversal del hueso, completas abarcan todo el eje transversal del hueso, incluido el periósteo. Y la estabilidad, ¿no? Una fractura puede ser estable o inestable. Una vez reducida, ¿no? Si se desplaza, es inestable. Si no se desplaza, es una fractura estable. Entonces las fracturas tienen etapas para la formación del callo de fractura. Son 3 etapas: una fase inflamatoria, una fase de reparación y una fase de remodelación. La fase inflamatoria de 0 a 48 horas, una fase de reparación que abarca el callo blando y el callo duro. El callo blando hasta la segunda, tercera semana y el callo duro hasta la sexta, octava semana. La fase de remodelación puede tardar varios meses hasta años, hasta completarse, ¿no? Entonces, más detallado, ¿no? La fase inflamatoria, ahí se va a formar un hematoma,
en el cual se está interrumpiendo el aporte sanguíneo, el pH bajo, descenso de la tensión de oxígeno. El objetivo de esta fase inflamatoria es que limpie el foco de fractura, y cierra y una cierta unión fibrosa. Entonces ya en la fase de formación del callo de fractura tenemos el callo blando y el callo duro. El callo blando, ya el hematoma se organiza con tejido fibroso, con cartílago o con hueso, que termina inmovilizando, pero radiológicamente no hay evidencia de callo. En el callo duro ya se va a mineralizar este callo blando, ¿no? Va a cubrir los extremos de la fractura. En la radiografía vemos ya los bordes no son tan filosos, bordes irregulares en la fractura, y termina cuando el hueso une los fragmentos. Y en el callo duro ya vamos a encontrar una consolidación clínica y radiográfica. Etapa de formación del callo, ¿no? En fase de remodelación. Bueno, ya la remodelación, estamos hablando que el hueso, ¿no? Comienza una vez consolidado y termina cuando el hueso tiene una disposición normal, ¿no? Incluyendo la permeabilización del canal medular. Los tiempos de consolidación. Bueno, como podemos ver, la localización de la fractura a mano izquierda son de miembro superior. En la parte central, la localización de la fractura son de miembro inferior. Y al lado derecho tenemos la localización de las fracturas vertebrales. Bueno, en el miembro superior como en el miembro inferior, ¿no? Las partes distales que tienen más irrigación sanguínea van a consolidar más rápido que las partes proximales. Es así, por ejemplo, ¿no? Las fracturas de falange, ¿no? Requieren en promedio, ¿no? De 3 a 6 semanas para su, ¿no? Consolidación. Y por ejemplo, las fracturas de astrágalo, ¿no? De 6 a 10 semanas, comparando, ¿no? Con las fracturas de diáfisis humeral, ¿no? Tiene un tiempo de 12 a 16 semanas, ¿no? Igualmente, ¿no? Las fracturas intertrocantéricas de 12 a 15 semanas, de cuello fémur de 12 a 16 semanas, ¿no? Más distal, más rápido va, menor el tiempo de consolidación, más proximal, mayor el tiempo de consolidación. Y en la columna, igualmente, ¿no? Las fracturas, las vértebras cervicales, ¿no? Tienen un menor tiempo de consolidación que las fracturas, ¿no? Toracolumbares. Bueno, vamos a tocar algunas fracturas, ¿no? Algunos detalles de las fracturas vertebrales, ¿no? Un tiempo de consolidación promedio, 3 a 4 semanas, puede ser un tratamiento médico, puede ser conservador o quirúrgico. En las fracturas vertebrales, concomitantemente va a haber lesiones de las costillas, ¿no? Puede someterse a una cirugía para dar estabilidad a la columna. Entonces, y pueden usar el corset. Esto puede, ¿no? Limitar, ¿no? La amplitud, ¿no? De los movimientos torácicos. Y por eso hay que valorar, ¿no? La función respiratoria, a igual forma, ¿no? Si usamos ese corset, tenemos que valorar la función digestiva. Tenemos que valorar la movilidad articular. ¿En qué? En el caso de fracturas de columna dorsal, tenemos que ver cómo está la movilidad del miembro superior y del cuello. En fracturas de columna lumbar tenemos que ¿no? valorar la movilidad de los miembros inferiores. Sobre todo tenemos que valorar, ¿no? Si existe una lesión neurológica. En las fracturas de la cintura escapular, ¿no? En promedio su tiempo de consolidación 4 o 6 semanas. La exploración de la movilidad articular. Tenemos que ver si existe una movilidad, ¿no? De la articulación
escapulotorácica. Bueno, no viene a ser una articulación propiamente dicha, pero ¿no? Hay una movilidad entre la escápula y la pared torácica, ya que frecuentemente aparece adherencias, pero hay que determinar, ¿no?, cómo se encuentra esa movilidad, ¿no? Y puede ser una causante, ¿no?, de disquinesias, ¿no?, escapulares. La exploración específica. Bueno, la complicación más frecuente de la fractura proximal del húmero es la lesión del nervio circunflejo, pues. Entonces tenemos que, si encontramos una alteración de la sensibilidad, ¿no?, una alteración de la movilidad, de la fuerza, de los deltoides, del redondo menor, ¿no?, alteración del dermatoma, una alteración de la movilidad. Entonces, tenemos que sospechar, ¿no?, si se ha presentado una fractura, ¿no?, proximal del húmero, ¿no?, que haya tenido una complicación con una lesión del nervio circunflejo. Y existe cuestionarios, ¿no?, de evaluación funcional, en el cual vamos a hablar del dolor, la capacidad en realizar actividades de la vida diaria, rangos articulares, fuerza muscular. Fracturas del codo. En las fracturas del codo tenemos que valorar cómo se encuentra la alineación, ¿no? Si se ha alterado la alineación, ¿no?, a nivel del codo, ya que existe normalmente un valgo de 5 grados en el hombre y un valgo de 10 a 15 en la mujer, ¿no? Se puede presentar como complicación síndrome compartimental o miositis osificante. En la exploración de la movilidad articular tenemos que determinar, ¿no?, si existe rigidez, muy frecuente que el codo se ponga rígido, ¿no? Puede ser por una miositis osificante o la presencia de adherencias a nivel del codo. La exploración específica, ¿no? Bueno, tenemos que valorar, pues, ¿no?, si existe alteración. Siempre en toda fractura tenemos que descartar complicaciones a nivel vascular, como a nivel, ¿no?, de los nervios periféricos. Entonces tenemos que evaluar pruebas musculares, los reflejos, la sensibilidad. Y siempre hay escalas, ¿no?, de valoración funcional. En la fractura de mano y muñeca, ¿no?, el edema. El edema es muy frecuente, ¿no?, cuando se fractura, ¿no?, a nivel de la mano y la muñeca, que aparezca en este tipo de fracturas el edema. Puede haber síndrome compartimental en fracturas distales del antebrazo, ¿no? Y la valoración funcional, dada la especialidad de la mano en realizar, ¿no?, estas tareas de precisión, de prensa, es importante valorar funcionalmente. Entonces, y pruebas complementarias hay que tener en cuenta, ¿no?, que hay que valorar signos radiológicos de la necrosis avascular del escafoides, que a veces no es notoria, ¿no? Sino que hay que tomar otra radiografía a los 10 días, ¿no?, en el cual se va a hacer evidente la fractura del escafoides. Las fracturas de la pelvis. En la fractura de la pelvis es frecuente lesiones asociadas a los signos, a las vísceras que se encuentran dentro de la cavidad pélvica, lesiones vesicales generalmente, y en las fracturas de miembro inferior y de pelvis hay que valorar la marcha. Hay que valorar en los casos de pacientes que por causa de fractura le han puesto una prótesis, valorar de que la flexión que la presencia de la prótesis va a limitar los rangos articulares. Es decir, la abducción estará limitada a 30 a 40 grados en los pacientes con prótesis, ¿no? Si forzamos esa abducción más de ese rango, podemos luxarla. Se debe evitar las posiciones luxantes en esos pacientes con prótesis, ¿no? La abducción, la aducción por encima de la línea media, cuando hacemos extensión y rotación externa, cuando hacemos flexión y rotación interna. También hay que hacer valoración funcionales. Las pruebas complementarias, ¿no? Tenemos que valorar siempre, ¿no?, la fractura de cuello femoral, un control radiográfico para ver si se ha complicado con una necrosis avascular de la cabeza de fémur. En la artroplastía de cadera, la complicación, ¿no?, postquirúrgica es la luxación, hay que evitar, ¿no?, los movimientos, las posturas para que no se luce la prótesis. Y cuando hay fracturas a nivel
¿no? A nivel de la pelvis, de la cadera, ¿no? De la parte proximal del fémur, puede quedar con dismetría, ¿no? Las fracturas de la rodilla es muy frecuente, ¿no? Ahí presentar el síndrome compartimental asociado a la fractura de rodilla. Las fracturas intraarticulares, va a existir una rigidez y puede haber, ¿no? Tras una artroplastía, ¿no? Bueno, si es necesario ya poner una prótesis consecuencia de la fractura, también hay que ver que la movilidad, la flexión de la rodilla va a depender, ¿no? Del tipo de prótesis, ¿no? Si es un tipo de prótesis tipo bisagra, 84 grados de flexión; si es una prótesis de tipo condylar, a 120 grados de flexión. Siempre hay que valorar, ¿no? Funcionalmente, la exploración funcional muscular, porque va a haber una inhibición refleja del vasto interno, una atrofia, ¿no? Refleja. Exploración específica, la rodilla tiende a formar derrame articular. Hay que valorar, ¿no? Que no tenga signos de sinovitis, la presencia de sinovitis. Tras una artroplastía de rodilla, tenemos que valorar cómo está la estabilidad de la rodilla con maniobras, ¿no? Maniobras de valgo, el cajón, la prueba de Lashman, ¿no? Así como la movilidad de la rótula. También hay que valorar funcionalmente con cuestionarios, ¿no? Y la fractura de tobillo finalmente y de pie, hay que valorar, ¿no? Las fracturas distales del miembro inferior son al igual que las fracturas del miembro superior, también hay edema, ¿no? Hay edema, ¿no? Distalmente, ¿no? Las fracturas que se producen distalmente en las extremidades siempre se van a complicar con ese edema. Y las pruebas complementarias, bueno, de la misma forma tenemos que tomar controles radiográficos, por ejemplo, cuando se presenta fractura del cuello astrágalo, tenemos que realizar controles radiográficos para descartar necrosis avascular. Y cuestionarios de valoración también hay que tener en cuenta. Entonces, estas fracturas van a tener tratamientos, los tratamientos de las fracturas van a tener tratamientos conservadores, tratamientos quirúrgicos. Los tratamientos conservadores van a ser la inmovilización, sea con vendaje de yeso o puede ser con un sistema de tracción cutánea. El inconveniente de esta inmovilización, más aún si se ha prolongado la inmovilización, no se ha retirado esos tratamientos de fijación, van a ocasionar, pues, ¿no? Atrofia muscular, la retracción de los ligamentos, retracción de las cápsulas, que va a ocasionar rigidez articular y problemas circulatorios. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Los tiempos que hemos hablado, los tiempos promedio de los tiempos de consolidación, tenemos que tener en cuenta para evitar que se presenten estas inconvenientes por una inmovilización prolongada, ¿no? Como hemos visto más adelante, hemos visto que cuánto tiempo tiene cada hueso su consolidación, hay que tener en cuenta eso para no estar con estos aparatos de fijación y no presentarse estas complicaciones por la inmovilización. El tratamiento de la fractura, el tratamiento quirúrgico, si son imposibles de reducir y fijar, entonces con tratamiento conservador, si no se puede reducir, se desplazan, ¿no? Entonces se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Y hay múltiples técnicas quirúrgicas, bueno, de osteosíntesis: placas, clavos, tornillos, agujas, alambras, prótesis. Entonces el tratamiento de la fractura, el objetivo de la rehabilitación es, ¿no? Es respetar y respetar los tiempos de consolidación, favorecer la consolidación de la fractura y las fijaciones de implantes. En el caso que el tratamiento haya sido quirúrgico, resolver problemas cutáneo-tróficos o circulatorios que se puedan presentar, a actuar de manera preventiva para evitar y prevenir las complicaciones, sobre todo la rigidez, ¿no? Y hay que tratar la afectación de partes blandas si lo hubiese, como pacientes están ¿no? con poca movilidad, pueden desarrollar, pues, ¿no? UPPs, úlceras por presión, ¿no? Problemas circulatorios, ¿no? Siempre hay que conseguir la máxima funcionalidad, ¿no? De cada paciente.
y en eso es conseguir la movilidad de las articulaciones, que el rango articulares sean funcionales y evitar la atrofia de los músculos. Entonces, las pautas fisioterapéuticas de las fracturas durante el periodo de inmovilización. Bueno, cuando está inmovilizado, hay que disminuir los efectos de la inmovilización, pues, ¿no? Poner en posición declive, es decir, elevar el miembro superior o inferior, sí, bueno, si no, no va a comprometer la inmovilización articular. Se puede hacer bandajes compresivos, en el caso, ¿no?, de que ha sido operado, claro. Se hacen vendajes compresivos, vendajes neuromusculares para favorecer el retorno venoso, el drenaje linfático. Ejercicios de drenaje como de Berger-Allen, que pues son para favorecer la circulación venosa, drenaje linfático. Fisioterapia respiratoria, como estos pacientes, algunos pacientes por las cirugías, ¿no?, pueden estar mucho tiempo, ¿no?, en decúbito, ¿no?, pueden tener el riesgo, ¿no?, de complicarse con una neumonía, entonces hay que brindarle una fisioterapia respiratoria, una higiene bronquial, ¿no? Y las articulaciones que no están comprometidas, claro, hay que movilizarlas, ¿no? Movilizar activo, en forma activa o asistida o resistida, las articulaciones libres. Ya, las pautas fisioterapéuticas de las fracturas durante el periodo de posinmovilización. Una vez que ya se retiró el yeso, ¿no? O el traumatólogo ya indica, ¿no?, que podemos movilizar, ¿no?, una fractura ya operada, entonces tenemos objetivos. Pero el principal de nuestros objetivos es, ¿no?, la movilidad de la articulación, ¿no?, la amplitud articular, ¿no?, y la competencia muscular, es decir, la fuerza muscular, ¿no?, que las articulaciones sean flexibles y los músculos no se atrofien, ¿no?, mantengan su fuerza. Ese es uno de los objetivos principales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer con terapia manual, con dispositivos de movilización pasiva continua, posturas adecuadas, ejercicios, claro, ejercicios para el fortalecimiento. Pueden ser ejercicios desde los isométricos, ¿no?, que son fortalecimientos sin movimiento, hasta los ejercicios, ¿no?, isotónicos, ¿no?, isocinéticos. Otro de los objetivos es favorecer la consolidación. En el caso de que la fractura tiene un retardo de la consolidación, podemos emplear agentes físicos para ayudar, ¿no?, a esa consolidación del hueso. ¿No? ¿Y qué agentes físicos podemos ayudar para favorecer a la formación del callo óseo? Se puede emplear la magnetoterapia, ¿no? Podemos emplear láser, la terapia láser, más aún si tenemos un láser de alta potencia. Y principalmente el láser ya se va a evocar en fracturas más distales, ¿no?, de muñeca, de mano, de antebrazo, o de tobillo, o de pie, tobillo, pierna, ¿no? Magnetoterapia ya podemos emplear en cualquier tipo de retardo de la consolidación. El láser un poco, ¿no?, más huesos más superficiales, distales. También, en el caso, también se puede emplear ondas de choque, ¿no?, radiales, para ayudar a la consolidación, ¿no?, de estos retardos de la consolidación. Si no tenemos esos agentes, si tenemos ultrasonido, también empleamos ultrasonido, pero el ultrasonido tiene sus parámetros. No es tenemos que cambiar los parámetros del equipo para ayudar a la consolidación del hueso a nivel con ultrasonido. Otro de los objetivos es evitar, prevenir y tratar las complicaciones de la rigidez, ¿no? Bueno, eso lo va a hacer, pues, ¿no? Hay que evitar, ¿no? Si queremos prevenir, hay que evitar movilizaciones pasivas, forzadas, ¿no?, que pueden provocar miositis y eso nos traerá la rigidez. En las artroplastías
¿no? Aprovechar, cuando el paciente está hospitalizado, hay que darles instrucciones de higiene postural, y qué posturas no debe evitar para que no se ponga rígido, ¿no? La articulación, por ejemplo, si le han puesto prótesis de rodilla o de cadera, hay que darle esas pautas de higiene postural, ¿no? Y otro de los objetivos es favorecer el sistema circulatorio, ¿no? Absorción de edemas, de derrames, ¿no? Puede ser con masajes, con terapia manual, con masoterapia, con drenaje linfático manual, con ejercicios de Berger-Allen que hemos hablado para favorecer la circulación sanguínea, posiciones de declive, baños de contraste, frío y calor, también pueden ayudar a esto. Muy bien. Otra de las lesiones traumatológicas son las lesiones ligamentosas traumáticas. Esas lesiones ligamentosas traumáticas se definen, son los esguinces. Bueno, son lesiones causadas por la distensión, ¿no? De la cápsula, de los ligamentos, de las articulaciones, por movimientos forzados. Entonces, las articulaciones que más afectadas por los esguinces es el tobillo, ¿no? Seguido, ¿no? De la muñeca, de la rodilla, del hombro, ¿no? Más frecuente en personas jóvenes de 15 a 19 años. Y la mitad de los esguinces de tobillo van a ocurrir en la actividad deportiva. Y el ligamento que más frecuentemente está lesionado en el tobillo es el ligamento tibio peroneo astragalino anterior. Los esguinces de rodillas son muy frecuentes en las actividades deportivas y más lo tienen una mayor frecuencia, ¿no? Las damas, ¿no? Que los varones. Entonces, ¿cómo van a ser los grados del esguince? Según los signos, síntomas característicos. Grados, tenemos primero, segundo, tercer grado, ¿no? ¿Y qué nos indica el primer grado? El primer grado hay una elongación de los ligamentos, sin rotura, solo una elongación, ¿no? Clínicamente va a haber dolor e inflamación, no hay signos de inestabilidad. En el segundo grado va a haber una rotura parcial de las fibras. Hay dolor, inflamación, equimosis, ¿ya? Impotencia funcional parcial, inestabilidad parcial, ¿no? Y hay inestabilidad anteroposterior. Estamos hablando, ¿no? A nivel del tobillo, por ejemplo. El tercer grado ya hay una ruptura completa de los ligamentos, va a haber dolor, inflamación y equimosis, pero la impotencia funcional va a ser completa y hay una inestabilidad total, ¿no? Inestabilidad anteroposterior considerable, ¿no? Entonces acá tenemos en el examen físico de la lesión del esguince de tobillo, es el esguince más frecuente. Tenemos dos tipos de maniobras. Una es la prueba de cajón anterior del astrágalo. Entonces, fijamos, como podemos ver en la parte superior derecha hay una foto en donde fija con una mano, ¿no? El paciente está echado en una camilla, entonces fija la porción distal de la pierna y con la otra mano a nivel del tobillo, del talón, ¿no? Trata, ¿no? De llevar, ¿no? Todo el pie hacia la parte de adelante. Entonces, si sentimos, ¿no? Si percibimos, ¿no? Una laxitud, si percibimos una laxitud, ¿no? A nivel del tobillo, ¿no? En comparación, si hay un movimiento, ¿no? Comparando con el otro tobillo, entonces, ¿no? Esta prueba sugiere, ¿no? La existencia de laxitud articular, de lección capsular, afectación del ligamento peroneo astragalino anterior. Y la otra prueba que está relacionada, porque cuando hay un esguince de tobillo, generalmente también se puede lesionar, ¿no? La sindesmosis, ¿no? El ligamento tibio peroneo, que está en la parte anterior. Entonces, para descartar, tenemos que hacer la prueba de Clown. Esta maniobra, ¿no? Explora la sindesmosis, ¿no? Y con la rodilla de 90 grados,
¿no? Y el tobillo también 90 grados, ¿no? El tobillo en posición neutra, ¿no? Entonces fijamos el extremo distal de la pierna, ¿no? Y cogemos el talón y hacemos movimientos hacemos movimientos, ¿no? De lateralización, movimientos laterales y medialmente, ¿no? Hay que evitar hacer inversión y eversión, solo hay que hacer movimientos de medio laterales, ¿no? Lateral o medial, ¿no? Entonces, si encontramos, ¿no? Si vamos a y si durante la maniobra, ¿no? La aparición de dolor en la sindesmosis, entonces va a ser positiva, ¿no? Y nos sugiere una afectación de la sindesmosis. Otra de las maniobras que hay que tener en cuenta es en la rodilla, ¿no? Es el cajón anterior, ¿no? Para buscar que la lesión, ¿no? Del ligamento cruzado anterior. Hay dos tipos de maniobras, la prueba del cajón anterior y la prueba del Ashman, ¿no? Lo que hacemos es en la prueba del cajón anterior, como la foto inferior izquierda, la rodilla está en 90 grados y la cadera en 45 grados de flexión. El examinador está, ¿no? Fijando, ¿no? El nivel del dorso del pie y con sus manos va a envolver la parte proximal de la pierna, ¿no? Con los pulgares hacia adelante en la interlínea y realiza un movimiento, ¿no? hacia el examinador, ¿no? Si hay un sobresalto, hay un movimiento exagerado, es un cajón positivo, nos indica una lesión del ligamento cruzado anterior. Y otra, la prueba de Lashman es de la misma forma, las mismas fuerzas que vamos a emplear, fijamos con una mano, hay que tener mayor fuerza, y con una mano, ¿no? Realizamos un movimiento anterior de la pierna, ¿no? ¿no? Y notamos ese sobresalto y nos indica ¿no? Una lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces, las pautas fisioterapéuticas en la lesión ligamentosas, para el dolor y la inflamación, ¿no? En estos pacientes hay que ponerle frío, vendaje compresivo, electroterapia, ultrasonido, ¿no? Ultrasonido pulsátil, que es para desinflamar, vendaje, ¿no? Pierna en alto. Entonces ese proceso, dolor e inflamación, los primeros días. La reparación tisular, bueno, podemos emplear, ¿no? Masaje transversal de cilias, o también podemos emplear agentes físicos como el láser, magneto, ondas de choque. Para conseguir la amplitud articular, ¿no? Se va a emplear la terapia manual, ¿no? Se va a emplear la manipulación, la cinesiterapia, sea pasiva o activa, técnicas neuromusculares. A veces está restringido la movilidad articular por contracturas musculares, a lo cual tenemos que relajar los músculos. Otro de los objetivos es conseguir la estabilidad pasiva o activa. Claro, podemos conseguir una estabilidad con vendajes funcionales, con el taping, o con ejercicios, ¿no? Con ejercicios para conseguir la estabilidad. Ejercicios para fortalecer toda la musculatura, ¿no? Que estabilizan la articulación. Y una reeducación propioceptiva. Cuando se lesionan estas estructuras, los receptores propioceptivos se van a ver afectados y se tiene que hacer una reeducación propioceptiva. Muy bien, las lesiones tendinosas traumáticas. En estas lesiones tendinosas traumáticas vamos a encontrar las tendinopatías y las rupturas tendinopáticas. La tendinopatía es un término, ¿no? Que se utiliza para definir un proceso patológico de los tendones, que puede causar o no inflamación. Y las roturas tendinopáticas ya pues consiste en una interrupción, ¿no? Una descontinuación, ¿no? Interrupción transversal del tejido tendinoso en forma, puede ser parcial o total. Entonces las tendinopatías, según el tiempo de evolución, tenemos las tendinopatías pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Tendinopatías agudas se llama tendinitis,
menor de 2 semanas, tendinopatías subagudas de 4 a 6 semanas y tendinopatías crónicas o tendinosis de mayor de 6 semanas. Algunos términos que hay que tener en cuenta, no es lo mismo decir tendinosis, tendinitis, tenosinovitis, ¿no? Bueno, ya, y la combinación tenosinovitis con tendinosis, ¿no? Tendinosis, ¿no? La tendinosis es una degeneración intratendinosa debido a microtraumatismos, ¿no? Porque hay un deterioro vascular. Ya, la tendinitis es una degeneración sintomática del tendón, ¿no? Con una respuesta inflamatoria. Hay una respuesta inflamatoria en la tendinitis. En la tenosinovitis, cuando hay una inflamación en las capas externas del tendón. Entonces, ¿cuáles son las causas, ¿no?, de estas tendinopatías? Bueno, las tendinopatías, por ejemplo, pueden ser una fuerza de compresión. Ese es el ejemplo que existe en el pinzamiento subacromial a nivel del hombro, en el cual va a sufrir, ¿no?, un pinzamiento del tendón del supraespinoso al pasar por el espacio subacromial, ¿no? Va a ser afectado, ¿no? Va a ser afectado porque va a ser comprimido, porque se va a estrechar ese espacio. Y eso ocasiona, ¿no?, tendinopatía a nivel del tendón del supraespinoso. Y ese pinzamiento puede ser por desequilibrio muscular, por alteraciones anatomofuncionales, alteraciones óseas también. Otra de las fuerzas para que se produzcan estas tendinopatías son las fuerzas de rozamiento o de fricción. Eso, por ejemplo, tenemos el síndrome de la banda iliotibial, que se presenta generalmente en los fondistas, ¿no?, en los que corren largas distancias. Otra es la fuerza de tracción, que, ¿no?, eso se va a presentar, ¿no?, tendinopatías rotulianas, epicondilitis, epitrocleitis, tendinopatías inguinales, ¿no?, cuando se supera, ¿no?, la capacidad elástica del tendón. Algunos factores de riesgo que hay que atender en la rotura tendinosa. Bueno, generalmente la rotura tendinosa va a ocurrir en tendones que han sufrido, ¿no?, cambios degenerativos, es decir, en tendinosis. Entonces, pacientes que han sufrido tendinopatías y no han sido tratados correctamente o no han terminado de tratarse, ¿no?, tienen riesgo, ¿no?, de sufrir una rotura tendinosa. El uso de corticoides locales, las infiltraciones, ¿no? No hay que infiltrar más de 3 a 4 veces al año. Las reacciones adversas, las quinolonas, ¿no?, ciprofloxacina, norfloxacino, ¿no?, pueden inflamar los tendones. Antecedentes de gota, ¿no?, alteraciones biomecánicas, ¿no?, rodillas, varo de rodilla, valgo de rodilla, ¿no?, hiperpronación del pie, acromios puntiagudos, ¿no?, esos van a ocasionar, ¿no?, el pinzamiento subacromial del tendón del supraespinoso. Alteraciones óseas. Las rupturas tendinosas se producen en cualquier tendón del cuerpo, pero los más frecuentes van a ser la ruptura del tendón de Aquiles, la ruptura del tendón rotuliano y del supraespinoso. Entonces acá tenemos algunas pruebas para examinar, ¿no?, los tendones a nivel del hombro. Pruebas de Neer, pruebas de Jochum, pruebas de Job, ¿no? Y también pruebas posisométricas, ¿no?, para evaluar cada tendón. El tendón del supraespinoso, el tendón del subescapular, el tendón del infraespinoso, ¿no? Múltiples pruebas que podemos valorar para determinar, ¿no?, si existe una tendinopatía en los tendones del manguito de los rotadores. Y también pueden hacer exploraciones tendinosas a nivel de la mano, de la muñeca, a nivel del tobillo, ¿no? Se hace contrarresistencia, pues, ¿no? Se hace una contrarresistencia, ¿no?, a los movimientos que realiza el músculo, y lo cual provoca un dolor en el tendón, ¿no? O también podemos estirarlo, como en las tendinopatías de Kervain,
hacemos la prueba de Finkelstein. ¿No? Muy bien, entonces las exploraciones tendinopáticas, ¿cómo las vamos a explorar? También tienen grados, igual que el esguince, primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? En el primer grado, las tendinopatías va a haber un dolor, ¿no? Durante el esfuerzo, cuando realiza algún esfuerzo físico, va a tener dolor después de realizar la actividad o el ejercicio, ¿no? El paciente todavía puede participar, hace su actividad, hace su ejercicio, pero después le viene el dolor. Ahí el segundo grado ya pues está realizando la actividad o está realizando el ejercicio y en medio del ejercicio de la actividad ya tiene dolor. Aún participa. Y el tercer grado, el dolor durante y después del ejercicio, ¿no? Y es un dolor ya que antes del ejercicio tiene dolor, durante el ejercicio tiene dolor, después del ejercicio va a tener dolor, ¿no? La participación va a ser limitada. Y ya el cuarto grado va a haber un dolor durante las actividades de la vida diaria, pues, ¿no? Y eso ya no le va a permitir participar, realizar actividades laborales de ejercicio. Entonces, las tendinopatías, ¿no? Podemos pedir exámenes auxiliares, ¿no? Los estudios de laboratorio son cuando sospechamos que hay alteraciones sistémicas, probables de alteraciones metabólicas, endocrinológicas, pero algunos parámetros van a estar elevados, como la velocidad de sedimentación, está aumentada en las tendinopatías, en las rupturas tendinosas va a estar elevada la creatinina fosfoquinasa, la deshidrogenasa láctica. Técnicas de imagen para el diagnóstico. Pues, indirectamente radiografías nos van a detectar calcificaciones de los tendones o anomalías óseas. Por ejemplo, ¿no? Esos tipos de acromios que van a ocasionar, ¿no? Acromios puntiagudos que van a ocasionar, ¿no? Los pinzamientos subacromiales del tendón supraespinoso. Ecografías. La ecografía es muy empleada para determinar estas tendinopatías, ¿no? Y cuando el tendón está hipoecoico, ¿no? Corresponde generalmente a una alteración del colágeno, ¿no? Como podemos ver en la parte superior, vemos una imagen como en la parte izquierda es lo normal y en la parte derecha, ¿no? Ya vemos imágenes hipoecoicas, ¿no? Del tendón de Aquiles, lo cual nos indica que hay una alteraciones, ¿no? En las fibras de colágeno, una degeneración de las fibras de colágeno, ¿no? Una tendinosis. La resonancia magnética tiene puede detectar ya daños más sutiles, ¿no? Lo podemos solicitar, ¿no? Si nos queda duda con una ecografía. Entonces, las pautas que tenemos que llevar, ¿no? Pautas fisioterapéuticas en las lesiones tendinosas, los objetivos. Tenemos objetivos para controlar el dolor y la inflamación. Entonces ahí podemos emplear agentes físicos como ultrasonido, podemos emplear, ondas de choque. Bueno, en un proceso agudo, más adelante, procesos subagudos o crónicos, podemos emplear ondas de choque, crioterapia, el frío, claro que sí, la electroterapia. El ultrasonido siempre tiene que ser pulsátil, ¿no? Con efecto antiinflamatorio. Y luego otro de los objetivos es identificar el mecanismo lesional, claro, para evitar, ¿no? Que se siga produciendo, ¿no? Se siga lesionando ese tendón, ¿no? Hay que ver cómo realiza, en qué postura está realizando las actividades, tanto laborales como deportivas, ¿no? Se puede emplear un vendaje funcional con un taping, ¿no? Para favorecer, ¿no? El correcto movimiento, posturas en la realización de actividades o deporte. Otro de los objetivos es conseguir la normalización tisular. Bueno, ahí podemos emplear, ¿no? Agentes físicos como el ultrasonido, ¿no? Terapias kinésicas. Tenemos que ver si existen contracturas, comorbilidades, ¿no? Contracturas, síndromes miofaciales, en el cual que tenemos que relajarlos. Y también tenemos que fortalecer ciertos músculos para favorecer la normalización tisular. Por ejemplo, en el síndrome subacromial
tenemos que fortalecer los depresores de la cabeza humeral. Al deprimir la cabeza humeral vamos a aumentar el espacio subacromial y vamos a liberar el tendón supraespinoso. Entonces, ¿cuáles son estos depresores? ¿No? El infraespinoso, el subescapular, el redondo menor, el pectoral mayor, el dorsal ancho. En la epicondilitis, ¿no? Tenemos que relajar los músculos flexoextensores, los supinadores. En la cintilla iliotibial hay que relajarnos, los abductores de cadera, hay que tener en cuenta eso. Cuando hay una tendinopatía rotuliana, ¿no? Hay que tener en cuenta que tenemos que, ¿no? También relajar, o si encontramos atrofia, ¿no? Si encontramos acortamiento, tenemos que relajarlo, ¿no? Si encontramos atrofia, tenemos que fortalecerlos. Y por último, tenemos que readaptar el tendón al esfuerzo, pues, ¿no? Y eso se va a hacer con cinesioterapia activa, con ejercicios, ¿no? De carga. Ya cuando hemos superado todas estas fases inflamatorias, cuando hemos conseguido, ¿no? La normalización del tejido, ya estamos preparando, ¿no? Para readaptar el tendón al esfuerzo. Y por último tenemos las lesiones musculares traumáticas. Las lesiones musculares traumáticas son alteraciones del tejido muscular que se producen de manera involuntaria por una fuerza, por una compresión, por una fuerza tensil sobre el músculo. Si estamos hablando de los desgarros musculares. Entonces, son muy frecuentes en el mundo del deporte, realmente siendo el fútbol el de mayor incidencia, ¿no? Supone el 30% de las lesiones traumáticas. Los músculos que se lesionan con más frecuencia son, pues, el bíceps femoral, a nivel del miembro inferior. Generalmente el miembro inferior son los que sufren generalmente, ¿no? Estos desgarros musculares. De esos, el bíceps femoral es el que tiene mayor frecuencia. El abductor mediano con el 18%, el tríceps subral con el 16%, el tríceps subral, el gemelo de esos músculos, ¿no? El gemelo medial es el que tiene mayor, ¿no? frecuencia en lesionarse, el cuádriceps, ¿no? El 12%, semitendinoso 5%. Muy bien. Entonces, la clasificación de las lesiones musculares según el mecanismo lesional. Tenemos lesiones extrínsecas y intrínsecas, ¿no? Lesiones extrínsecas, ¿no? Por una contusión, con o sin laceración, ¿no? Es decir, el mecanismo, ¿no? que se ha producido es externo, ¿no? Y puede ser de grados, de 3 grados, ¿no? Grado leve, grado moderado, grados graves. Y lesiones extrínsecas, es decir, por estiramientos, ¿no? Sin afectación de la estructura, ¿no? Se le llama, ¿no? Distensiones musculares, que son las calambres, las contracturas, el dolor muscular de origen tardío, ¿no? Y con afectación estructural, ahí tenemos las elongaciones, las rupturas parciales, ¿no? Las rupturas totales. Entonces, por ejemplo, generalmente, ¿no? Los pacientes notan, ¿no? Un dolor repentino en forma de tirón, de pinchazo, ¿no? Ese signo de la pedrada. Generalmente eso ocurre cuando hay un desgarro muscular a nivel del gemelo medial, ¿no? El paciente está realizando actividad deportiva y siente un dolor intenso, tipo tirón, tipo pinchazo, como si fuese que alguien le ha lanzado una piedra, ¿no? A nivel de la pierna. Eso es lo característico, ¿no? Bueno, y los desgarros, ¿no? Los desgarros son si tienen una hemorragia intramuscular o tienen una hemorragia intermuscular o intramuscular. Si tienen una hemorragia intramuscular, ¿no? Son de peor pronóstico porque el dolor es intenso, hay una mayor impotencia funcional. Pero si la hemorragia es intermuscular, ¿no? Ya la hemorragia ha salido del paquete muscular,
¿no? Tiene un mejor pronóstico porque hay menor dolor, no hay mucha, ¿no? Ese síndrome, ¿no? Compartimental que está produciendo, ¿no? La hemorragia. Una menor limitación funcional. Entonces, como la clasificación de las lesiones intrínsecas en función del hematoma y o de la gravedad de la lesión. Tenemos grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. En el grado 1, entonces el grado 1 y el grado 2, todavía la aponeurosis permanece intacta. Si no hay hemorragia, ¿no? No hay hemorragia fuera del paquete muscular. Entonces el grado 1, el grado 2, el grado 1, por ejemplo, hay pocas fibras desgarradas, la aponeurosis está intacta, el hematoma es intramuscular inferior a 1 centímetro. En el grado 2 ya el hematoma es intramuscular, pero ¿no? Inferior a 3. El desgarro es inferior a 1/3 de la superficie muscular. La aponeurosis sigue intacta. En el grado 4, el desgarro de las fibras afecta a 1/3, más de 1/3 de la superficie muscular. El hematoma es mayor de 3 centímetros y hay una ruptura de la aponeurosis, ¿no? Y siempre se va a acompañar de gran hematoma interfacial, ¿no? Es decir, fuera del paquete muscular. Y el grado 4 corresponde a una rotura total del músculo, aparece retraído, hiperecoico y se acompaña de gran hematoma. Entonces, las lesiones musculares traumáticas, la agresión, cuando ya, acá tenemos las fases de, ¿no? Las fases de reparación. Cuando se produce la agresión física o patológica, de 1 a 6 días se encuentra la fase inflamatoria, ¿no? En ella va a haber hiperemia, ¿no? Al principio va a haber vasoconstricción, luego vasodilatación, luego formación del coágulo, luego va a haber fagocitosis, ¿no? Los tejidos necróticos, productos de desecho, ¿no? Van a ser, ¿no? Eliminados. Y ese de 1 a 6 días es la fase inflamatoria. De 3 a 20 días, la fase de proliferación, va a haber una epitelialización, va a haber una fibroblast, una producción del colágeno, pero desordenada, ¿no? Va a haber una contractura de la herida, neovascularización, una red de capilares, más de 20 días ya fase de maduración, ahí va a haber un equilibrio entre la síntesis y lisis del colágeno, una orientación de las fibras de colágeno, según unas líneas de tracción y fuerza, y una curación de la herida. Es decir, las fibras de colágeno se tienen que, al principio están desordenadas, luego se van a alinear. No solo eso, también estructuralmente hay un cambio del colágeno, ¿no? Generalmente hay diferentes clases de colágeno. Los colágenos, el colágeno de mayor resistencia para soportar cargas son el colágeno tipo 1. Y cuando ocurren unas lesiones, empezamos los colágenos, ¿no? Superiores, colágenos 4, 5, tienen que pasar hacia un colágeno tipo 1, ¿no? Durante la fase de maduración para que el paciente pueda realizar, ¿no? Se pueda realizar tracción, fuerza en ese tendón, en ese músculo, ¿no? Y no sienta, ¿no? Manifestaciones de dolor o limitación funcional. Entonces, en la exploración física tenemos que observar los tejidos, ¿no? Primero ver, luego tocar. Generalmente cuando hay un desgarro muscular, vamos a ver equimosis. Generalmente esa equimosis, ¿no? O hematomas, ¿no? Desgarros musculares ya de mayor grado, totales. Y generalmente cuando hay equimosis, generalmente es distal, ¿no? Distal al desgarro muscular. Luego tenemos que realizar el movimiento articular, observar si hay un acortamiento muscular. Hay que realizar los test de la fuerza, ¿no? Realización del test de Daniels de puntuación de 0 a 5. ¿No? Evaluar la escala del dolor y el tiempo en que se presenta el dolor.
¿no? Observar, ¿no? Si se ha producido por una intervención quirúrgica, observar, ¿no? Cómo están las cicatrices, ¿no? A nivel muscular, en la zona muscular, en la zona de las articulaciones. Y por último, tenemos que pedir algún examen auxiliar, como una ecografía de partes blandas o una resonancia magnética. Si es de nuestra ayuda, una tomografía para determinar alguna alteración ósea, también la podemos solicitar. Entonces, las pautas fisioterapéuticas en la lesión anatómica, ¿no? En lesiones anatómicas o traumáticas, ¿no? De estos desgarros musculares, tenemos objetivos de acuerdo a la fase, ¿no? Fase aguda, fase subaguda. En la fase aguda, que es de 1 a 5 días, como has hablado, tenemos que controlar el dolor y disminuir el hematoma, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿No? Con reposo, ¿no? Paciente que tiene que guardar reposo, ese desgarro, hielo, crioterapia, compresión, ¿no? Un vendaje, elevación del miembro superior, del miembro inferior, ¿no? Podemos emplear ultrasonido para controlar darle analgesia, ¿no? Y controlar un poco la inflamación. Podemos emplear radiofrecuencia, que es el empleo de electroterapia. Se pueden emplear drenajes linfáticos, ¿no? Vendajes neuromusculares. Eso podemos hacer en la fase inflamatoria. O en la fase subaguda, a partir del 5.º día, ¿no? Con el objetivo de evitar, ¿no? Que se complique. Podemos emplear los vendajes, ¿no? Neurofuncionales con el taping para una adecuada movilidad, ¿no? De la articulación, a nivel articular, ¿no? Para que no adopte posturas viciosas, ¿no? Posturas antálgicas al caminar, ¿no? Al caminar, los pocos tramos que va a caminar, o medianos tramos, de acuerdo, ¿no? a su gravedad, pero tiene que guardar un poco de reposo el paciente, pero se le hace ese vendaje funcional para evitar esas posturas viciosas, ¿no? Esos movimientos inadecuados que pueda adquirir y pueda complicar con contracturas, tendinitis, ¿no? A nivel de articulaciones, ¿no? Que están contiguas, ¿no? A los músculos desgarrados. Otro objetivo es hay que favorecer la absorción del hematoma si persiste, ¿no? Podemos emplear electroterapia, radiofrecuencia, también podemos emplear magnetoterapia, laserterapia. La normalización del tejido tisular, ¿no? Tenemos que ayudarle, ¿no? A la reparación del tejido. Podemos emplear, pues, ¿no? Agentes que tienen efecto trófico, ¿no? Como es el láser, especialmente el láser de alta potencia, la magnetoterapia. Podemos emplear ahí de esa forma, ¿no? También para normalización de tejido tisular se emplea, ¿no? La terapia manual. Bueno, ya etapas un poco más avanzadas, ¿no? Favorecer la cicatrización, evitar las adherencias con esas terapias manuales, técnicas de drenaje, si persiste, ¿no? Si hay edema distal todavía, o hay edema, ¿no? Cerca a la lesión, se puede hacer ese drenaje linfático, ¿no? Una terapia manual. Se puede hacer ejercicios aeróbicos, esos ejercicios aeróbicos favorecen la oxigenación de los tejidos. También podemos hacer ejercicios, ¿no? Isométricos, ¿no? Isométricos para fortalecer, ¿no? La musculatura, los paquetes musculares que no se han desgarrado y mantener, ¿no? El músculo que no se atrofie. Técnicas miofaciales, estiramientos ya más adelante, ¿no? Si hacemos estiramientos al principio, ¿no? Vamos a provocar más dolor o podemos complicar con un mayor desgarro. Programas propioceptivos, claro, como los receptores siempre están presentes en estas estructuras, ¿no? De los tendones o las contiguas a la unión miotendinosa. Entonces, siempre hay que hacer una reeducación de estos, ¿no? Con estos ejercicios propioceptivos de control progresivo, ¿no? Y por último,
la readaptación funcional al deporte, ¿no? Y hay ejercicios más funcionales, ¿no? Que lo realizamos, ¿no? Ejercicios grupales ya, ¿no? En el gimnasio, ¿no? O en la piscina terapéutica. Bueno, los criterios para el retorno al ejercicio físico tras una lesión, ¿no? Tenemos que tener 3 criterios, ¿no? Generalmente los pacientes, generalmente los deportistas preguntan, ¿no? ¿Cuándo puedo regresar a realizar ejercicio? ¿No? He sufrido estas lesiones traumáticas. Entonces, ¿no? Hay 3 criterios, pues, ¿no? Criterios clínicos, criterios por imágenes, criterios funcionales. Entonces, todos estos criterios tiene que cumplir para que pueda retornar a realizar su actividad física. ¿Y cuál es el criterio clínico que tenemos que tener en cuenta? Entonces, sus rangos articulares tienen que ser normales, ¿no? El trofismo muscular, ¿no? Tiene que ser normal, es decir, la fuerza, ¿no? La fuerza, ¿no? El volumen del músculo tiene que ser el adecuado y tiene que tener los rangos articulares adecuados. Luego también existe el criterio por imagen, ¿no? Se hace una ecografía, ¿no? Para ver, ¿no? Ya no hay existencia, ¿no? De algún un desgarro que está en proceso, ¿no? De reparación, o un tendón que aún tiene, ¿no? Hipoeconicidad, ¿no? Porque nos están demostrando que hay alteración de las fibras de colágeno, ¿no? Entonces, un criterio por imágenes también. Y otros son los criterios funcionales, ¿no? Los criterios funcionales ya son los test de fuerza, ¿no? Que hay que realizarle, ¿no? Bueno, ya son test de fuerza, ¿no? En el cual se emplean, ¿no? Ya ejercicios concéntricos, excéntricos, se le dice una cantidad de actividades, ¿no? De ejercicios con sus repeticiones, con sus pausas, ¿no? De menos a más. Y si logra, claro, si guarda criterios clínicos, guardan criterios imagenológicos, entonces ya por último tenemos que hacerle, ¿no? Si puede realizar esos criterios funcionales, ¿no? ¿No? Test físico general, un test físico específico de la musculatura afectada. Entonces, con esos 3 criterios, criterios clínicos, imagenológicos, criterios funcionales, podemos decirle al deportista que puede retornar, ¿no? A la actividad física sin riesgo a que se lesione, como ya hemos visto, ¿no? Que los tendones, los desgarros tendinosos, se van a presentar generalmente en tendones, ¿no? Que no han recibido un tratamiento adecuado o que están aún recibiendo tratamiento, no han terminado el tratamiento y reinician la actividad, ¿no? Tienen riesgo de desgarrarse esos tendones. Igual estos músculos que se han desgarrado, igual los ligamentos, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos, ¿no? ¿No? Establecer, ¿no? El momento en que el deportista puede reiniciar la actividad física. Muy bien. Bueno, eso sería todo, ¿no? De mi parte. Esa es la bibliografía que pueden revisar, ¿no? Doctor, gracias. Una ¿Sí? pregunta. Sí. Normalmente se lesionan los meniscos, me parece, cuando juegan fútbol. Eso, esos meniscos lesionados se puede rehabilitarse hasta que puedan volver a jugar o ya no. Claro, hay que determinar, ¿no? Generalmente con una resonancia se debe determinar si el menisco ha sido lesionado en su porción roja. Hay una porción roja y una porción, no una porción pálida del menisco.
La porción roja es la porción que tiene irrigación, vascularización. Si es que el desgarro del menisco se ha producido en esa porción roja del menisco, entonces tiene chance de repararse, ¿no? Dándole un descanso de la actividad física, ¿no? Y sometiéndole a terapia física, pero con empleo de agentes físicos, ¿no? Podemos darle agentes físicos ¿no? Para ayudarle, ¿no? A la reparación de ese menisco, ¿no? Magneto, láser, si lo que tengamos, ultrasonido, ¿no? Pero si se ha producido el desgarro en la porción ya pálida, poco vascular del menisco, y más aún, si es que, ¿no? Y más aún, si en la resonancia se ve que el menisco es extenso y si ha ocurrido en esa porción, ¿no? Poco vascularidad del menisco, obviamente el tratamiento es quirúrgico. Ya es decisión del traumatólogo si lo va a reparar o lo va a retirar el menisco, ¿no? Gracias, doctor. Ok. Muy bien. Voy a pasar lista, doctor, con su permiso. ¿Y doctor? Doctor, ¿me escucha?